El director de la maestría en Historia de la Guerra, coronel retirado, veterano de Guerra de Malvinas, Luis Esteban Lara Fontana, expondrá sobre el ideario militar en crisis, la Gran Guerra 1914-1918, las representaciones del teniente coronel Emilio Quinquelín, corresponsal de guerra. Retirado veterano de Guerra de Malvinas, Luis Esteban Lara Fontana, magíster en Historia de la Guerra, licenciado en Ciencias de la Educación, doctorando en Historia de la Universidad Torcuato Di Tella, coronel de Infantería y veterano de Guerra de Malvinas, fue secretario académico de la Escuela Superior de Guerra y decano de la Facultad del Ejército, dependiente de la UTEP. Actualmente se desempeña como profesor y director de la maestría en Historia de la Guerra. Es investigador del Grupo de Estudios Históricos sobre la Guerra del Instituto de Historia Argentina y Americana, doctor Emilio Ravignani, unidad ejecutora de la UBA y CONICET. Señor coronel. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy bien. En principio, agradecer a las autoridades de la Facultad del Ejército, de la Escuela de Guerra, por la invitación para dar esta conferencia. Que como bien mencionaba recién el coronel Prieto, se refiere a la crisis que sufre el ideario militar en el mundo, pero particularmente el argentino, con motivo de la Gran Guerra, conocida normalmente por el lenguaje coloquial como Primera Guerra Mundial, y también por la historiografía, por supuesto, ¿no? Como Primera Guerra Mundial. Pero es conveniente llamar la Gran Guerra para ubicarnos cronológicamente en aquel momento, sin pensar todavía en la que vino a partir del año 39. Lo vamos a analizar, o lo vamos a plantear a esta crisis del ideario militar argentino en particular, introduciéndonos en las crónicas de este teniente coronel llamado Emilio Cristian Quinquelín, del Ejército Argentino. Para lo cual, antes de comenzar directamente con la conferencia, vamos a tomar unos minutos para referirnos a la información del contenido, al marco investigativo e historiográfico que tiene esta conferencia, el contenido de la conferencia, y luego una breve semblanza del teniente coronel. En cuanto a la información, quiero comunicarles que esta conferencia, el contenido, es un resumen de lo producido en el marco del proyecto UBACIT, denominado Argentina y los conflictos bélicos del siglo XX, una aproximación desde la historia social y cultural de la guerra, que fue dirigido por la doctora María Inestato, y que está radicado el proyecto en el Instituto de Historia Argentina y Americana, doctor Emilio Ravignani, que es unidad ejecutora de la UBA y del CONICET, del cual participamos Agustín Desiderato, quien habla, y otros colegas. Por otro lado, el contenido de esta conferencia, in extenso, por supuesto, voy a poner el cronómetro para no olvidarme de la hora. El contenido, decía, in extenso de esta conferencia fue publicado en dos oportunidades. En principio en este libro, editado por la prestigiosa editorial británica Routledge, con sede en Londres. Su título es The Global First World War, African, East Asian, Latin American and Iberian Mediators. Los compiladores de esta obra fueron la doctora Ana Paula Pides, de la Universidad Nova de Lisboa, la doctora María Inestato, de la Universidad de Buenos Aires, CONICET, y de la Universidad de la Defensa Nacional, de la Facultad del Ejército, toda vez que es profesora de nuestra maestría, y por el doctor Jan Smith, de la Universidad de Lovaina, en Bélgica.
Y la otra publicación, en otra versión, se hizo en la revista científica Cuadernos de Marte, que es la revista latinoamericana de Sociología de la Guerra, que es el órgano, la publicación oficial del Instituto de Investigaciones Gino Germani, dependiente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. El marco en el cual se desarrolla la investigación y por ende el contenido de la conferencia también está situada en este ámbito que voy a explicar ahora, es aquel que abarca la historia social y cultural de la guerra, conocida en la academia, esta corriente, esta subdisciplina, ya desde hace unos cuantos años, como nueva historia militar. Es decir, no se basa exclusivamente, ni tampoco lo descarta, las cuestiones eminentemente técnicas desde el punto de vista de las campañas o batallas o guerras o combates, sino que se centra, como bien lo dice su denominación, en el aspecto sociocultural de la guerra, ¿verdad? Con la finalidad de reconstruir el pasado, la realidad pretérita de la guerra, desde un enfoque diferente a lo que los británicos denominan, ¿no?, la historia de drums and trumpets, ¿no?, de tambores y cornetas, y la historia militar clásica. Que dicho sea de paso, a veces es mal empleada la historia militar, de una forma utilitaria, a veces, solamente para enseñar, basándonos en el pasado, obtener enseñanzas, obtener experiencias, para aplicarlas. Bastante complejo el razonamiento, pero bueno, esto sucede, para poder aplicarlas en el presente o en el futuro. ¿Por qué digo bastante complicada? Porque estamos en presencia del análisis de hechos del pasado, a veces con categorías del presente, con todo lo que ello implica de negativo, ¿verdad? Eso puede conducir incluso a personas que hoy se consideran delincuentes a la cárcel sin haber cometido en su época ningún delito, ¿no? Entonces, estas cuestiones es importante tenerlas en cuenta, ¿verdad? Hablar de la historia militar o de la historia de la guerra, que en mi opinión, ya discutir sobre esto es una discusión bizantina, pero no quiero entrar en ese tema particularmente, van de la mano y a veces se entrecruzan y a veces se subsumen estos dos conceptos, estas dos tendencias. Usar o emplear a la historia de la guerra o la historia militar con un criterio utilitario es más o menos, lo voy a decir gráficamente con una noticia reciente, ¿no? Una analogía de una noticia reciente, como si Verstappen utilizara su auto nuevo, que es un avión con 4 ruedas, que circula por las carreteras o por las calles, y porque llevó en su baúl, él lo puede hacer, una bolsa de carbón con 2 kilos de asado para hacer el asado del domingo, creer que ese auto de 3 millones de euros fue fabricado para llevar el asado del domingo en el baúl, ¿verdad? ¿Que puede hacerlo? Puede hacer. ¿Habría que excluirlo? Lo puede llevar, pero no fue fabricado para eso. Lo mismo pasa con la historia militar. La historia militar es una disciplina, una subdisciplina de la historia general que tiene muchísimo más riqueza que solamente su función aplicativa, ¿verdad?, o utilitaria. Lo mismo pasa con la historia de la guerra. Y además, la segunda subdisciplina con la cual trabajamos con esto, y ahí va el contenido de la conferencia también, es la microhistoria, es decir, el análisis de aquellas personas que no fueron reconocidas en su amplitud por la historiografía tradicional, ¿verdad? No tanto basarnos en los comandantes o en los políticos o en aquellos héroes, que por supuesto son sumamente importantes sus aportes, sino en aquellas personas que lo que yo llamo los anónimos de la historia militar, ¿verdad? Los anónimos de la historia de la guerra. Uno de esos anónimos es Quinquelin, por ejemplo, ¿verdad? Como asimismo, no solamente analizar quiénes participaron de forma directa
como combatientes en la guerra, sino quienes pudieron observarla en forma presencial, como es el caso del teniente coronel, o en una situación desde la periferia, como fue el de todos los oficiales de aquella época, mientras transcurre la Gran Guerra, que aquí en Argentina escribieron una profusión de artículos y notas en las dos revistas castrenses que circulaban en aquel momento. Una era la del Ministerio de Guerra, que luego va a desaparecer en 1918, y la otra la revista del Círculo Militar, que, habiendo cambiado de nombre, viene desde el siglo XIX, ¿verdad? Siguiendo la tendencia que ya provenía del siglo XVIII de la creación de las revistas militares en Europa, ¿verdad? De manera que esta gente observa la guerra como un gran fenómeno y empieza a ver que todo está cambiando, y escriben sobre esto, escriben mucho. Uno de los que va a escribir, pero con la suerte de estar en Europa, es Quinquelin, junto también con Basilio Pertiné, entonces mayor, agregado militar allí en Alemania, que luego de la guerra va a escribir, escribe otros artículos antes, pero luego de la guerra va a escribir una obra interesantísima, Acontecimientos de la Gran Guerra, editado por la editorial Pese de Buenos Aires en 1919, donde en 2 tomos, que están en la biblioteca de esta casa de estudios, hace un análisis de inteligencia, un informe de todo su análisis de inteligencia realmente magistrales, ¿no? Allí nosotros, en estas dos corrientes dentro de la historia general, yo he estudiado las representaciones que hizo Quinquelin, la significación que Quinquelin le dio a la guerra, a lo que él estaba viviendo en primera persona. Dicho esto, una breve semblanza de esta persona. El teniente coronel Emilio Cristian Quinquelin nació en Gualeguay, en Entre Ríos, en 1875. Mudada su familia a Buenos Aires, a la capital federal, él va a cursar sus estudios en el Colegio Alemán de Buenos Aires. Hay algunos historiadores que consignan a su padre como oriundo de Suiza, de la Suiza alemana, y otros directamente como alemán. Bueno, es un dato que está por verse, en los documentos figura como de nacionalidad alemana, pero hay algunos datos que aparentemente lo consignan como nacido en Suiza. Un dato menor. Lo que quiero decir con esto es que en su familia se hablaba el idioma alemán. Y allí, en el colegio alemán de Buenos Aires, consolida el dominio de este idioma en grado completo. Es decir, que puede hablarlo, leerlo, escribirlo e interpretarlo. Cosa que el propio director del colegio alemán de Buenos Aires lo va a consignar en un informe del 7 de febrero de 1895, un mes antes de que él ingresara al colegio militar, diciendo las características que este joven de 19 años tiene particularmente con el idioma y la cultura alemana. Quinquelin ingresó al Colegio Militar de la Nación en marzo de 1895 y egresó en diciembre del 1896 como subteniente de infantería. Siendo teniente segundo, presenta la solicitud, le es aceptada e ingresa como alumno a esta Escuela Superior de Guerra que estaba recientemente creada. En ese momento los grados eran diferentes, aparte en la escuela figuraba el curso de oficial de Estado Mayor, que funcionaba, y aparte funcionaba lo que llamaba la Academia de Jefes, para aquellos oficiales ya jefes, mayores o tenientes coroneles, que sin cursar el curso de oficial de Estado Mayor podían actualizarse en lo que se relacionaba con la cuestión vinculada a la guerra, ¿no? Pero además de ser alumno, a raíz de este idioma, y en esto ustedes van a ver que en esta conferencia un poco van a confluir en la figura de Quinquelin y en el episodio de la Gran Guerra, lo que se habló aquí en el panel anterior, tanto lo que dijo el doctor Desiderato, como lo que habló el magíster Castillo, como lo que expresó también el coronel Ponte. Vamos a ir viendo que estas cosas se van a ir, diríamos, confluyendo, ¿no? Para verlo en una persona, en este caso, por ejemplo, desde el punto de vista del idioma, la importancia que tiene, como decía Castillo, la importancia que tiene para los oficiales y suboficiales del ejército
conocer un idioma, desde el punto de vista profesional, o sea, no solamente por un divertimento o para tener un punto más, sino desde el punto de vista profesional. Porque Quinquelin, además de ser alumno, sirvió, siendo alumno, como intérprete de dos de los profesores alemanes que dictaban clases aquí en la Escuela de Guerra. Aquí hubo, según el año, entre primero 2 o 3 y después hasta 18 profesores alemanes, incluyendo el primer director, el coronel Aren, ¿no es cierto?, que después tuvo algunos problemas con el ministro de Guerra y fue reemplazado, al año y medio de cumplir funciones. Así que Quinquelin no solamente era alumno, sino que actuaba como intérprete, es decir, el profesor dictaba la clase a los alumnos en alemán y él traducía e interpretaba lo que en alemán algunos de ellos, Faupel, Berencourt, todos los oficiales que habían venido en ese momento, expresaban en la materia que fuera, ¿verdad? O sea, no solamente tenía profesores alemanes en la escuela, también tenía profesores argentinos, pero inclusive un suizo, el teniente coronel honorario Alphonse Lisserans, también daba clases en la Escuela de Guerra. Cosa que va a empezar a modificarse a partir del inicio de esta guerra mundial. Empiezan primero, los oficiales alemanes retornan al país porque tenían un problema de sueldo. No les gustaba lo que cobraban 500 pesos fuertes y les parecía poco. Entonces empezaron con problemas de sueldo, no nos pagan bien, hay toda una tratativa con los alemanes y bueno, páguenle un poco más, no se puede, y sorpresivamente estalla la Gran Guerra y deben retornar al país, ¿verdad? El único que queda es Lisserans, que no es convocado porque es suizo, ¿no?, que va a enseñar una de las materias que su contenido había quedado bastante postergado a raíz de la doctrina de la ofensiva a todo costo, etcétera, 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 y va a recobrar mucho valor durante la Gran Guerra, que es guerra de sitio y fortificaciones. Esa materia impartida Lisserans. Quinquelin egresa con certificado de Estado Mayor, no diplomado. En ese momento existía el certificado y el diploma. Egresa con certificado, no como diplomado de Estado Mayor. Pero a raíz, y acá me apoyo lo que decía Castillo, a raíz del conocimiento del idioma alemán y de su, por supuesto, era como la gran mayoría, la enorme mayoría de los oficiales y suboficiales del ejército en ese momento, eran pro-germanos, eran germanófilos. Un dato que muchas veces la historiografía, a lo largo de los años y sobre todo de los últimos años, ha querido confundir con pronazis, ¿no es cierto? O hablar de germanófilos, de esta gente que vive en las primeras 2 décadas del siglo XX, como con alguna asociación a la Alemania hitleriana. Un error totalmente tendencioso y gravísimo, toda vez que muy bien lo dice Peter Fritzsche en su libro de Alemanes a Nazis, editado por Siglo XXI, la editorial del siglo XXI de la UBA, nada tiene que ver la Alemania imperial con la Alemania nazi. Nada tiene que ver. Estos hombres eran germanófilos. ¿Por qué? Porque de los 2 ejércitos del mundo, de los 2 mejores ejércitos del mundo que existían, que eran el francés y el alemán había salido victorioso en la guerra franco-prusiana del 70-71. Entonces, como los otros, si bien eran buenos, excelentes, los franceses, etcétera, como buenos exitistas, como somos todos, inclinamos, bueno, vamos a ver a estos que ganaron, no a estos que perdieron la guerra, ¿verdad? Por eso eran germanófilos, independientemente de que tenían algún otro tipo, como Quinquelin, algún otro tipo de afecto a raíz de su familia o lo que fuera. Fíjense ustedes la importancia del idioma, que en 1904, ya egresado, a raíz de ese conocimiento, lo mandan a Alemania en comisión, decía el documento, a fin de efectuar estudios prácticos en un cuerpo de infantería del ejército alemán. A eso lo mandan a Quinquelin, joven oficial, 1904, y allí sirve en el regimiento número 77, alemán, conocido como el segundo hannoveriano, con sede en la ciudad de Celle, en el Imperio, 2 años, 1905 y 1906. Va a recibir, como todos los oficiales que eran comisionados a Alemania, él también va a recibir
la condecoración de la Corona de Prusia de tercera clase otorgada por el emperador alemán. Cuando vuelve a Argentina en 1906, lo destinan al Regimiento 12 de Infantería formalmente. Nunca va a prestar servicios porque lo retienen en el Estado Mayor, con muy buen criterio, ¿no? Un oficial que había estado 2 años en Alemania, lo retienen para que enseñe, explique y demás. Aparte él traducía los reglamentos en alemán, que iban a incorporarse a los reglamentos argentinos, normas, etc. Después va a servir unos pocos meses en la Escuela Normal de Tiro, que era muy importante, el general en aquel momento Eduardo Munilla, que le da mucha vigencia al tema del tiro como una cuestión propia que debe adquirir todo ciudadano. De hecho, la materia tiro existía en los colegios no militares, ¿no es cierto? En colegios regulares, digamos. Hasta muy avanzado el siglo XX, muy avanzado el siglo XX. Yo, que cursé en el Colegio de la Inmaculada de Jesuitas en Santa Fe, en mi primer año todavía estaban, se desfilaba con 1970, se desfilaba atrás de los desfiles militares con birrete azul y el Mauser. ¿Por qué? Porque se enseñaba tiro, ¿verdad? Después desapareció eso cuando vino la teología de la liberación, el tercermundismo, etcétera, y cambió, se dividió, se fracturó la Compañía de Jesús, por decirlo de alguna manera, y hubo otras tendencias, ¿no? Pero quiero decir que esto, no, cuando decimos que Quinquelín estuvo destinado en la Escuela Normal de Tiro, para un militar hoy en la actualidad, decir, ¿y esto qué es? ¿A dónde lo destinaron? ¿A la farmacia número 2? No, lo destinaron a un lugar que para los militares era de vital trascendencia, en aquel momento. En 1910 lo comisionan, a raíz también de su conocimiento del idioma alemán y de cómo traducía y cómo interpretaba este idioma, lo designan integrante de la comisión que tenía que recibir a la delegación alemana que venía a órdenes del mariscal Colmar von der Goltz en 1910 con motivo de las celebraciones del primer centenario de la Revolución de Mayo de 1810. Ese mismo año, Quinquelín, junto con otros alrededor de 150 oficiales entre el Ejército y la Armada, del mes de julio, van a participar del primer Congreso Científico Internacional Americano, que tiene 12 secciones de diferentes aspectos científicos, entre los cuales están la ingeniería, la antropología, la psicología, y el ingeniero Luis Buargó, que es el presidente de la comisión directiva, dice: vamos a incluir a las ciencias militares y navales, toda vez que el mundo está cambiando. Y esto forma parte del espectro científico. No hay que olvidarse que en ese momento, en el mundo, en la Argentina particularmente, está muy en boga el pensamiento positivista, ¿no? Desde el punto de vista científico, hay una gran inclinación hacia el positivismo, en la parte de la lectura, de la literatura, el modernismo, que lo vamos a ver en cómo escriben estos jóvenes oficiales, con una fluidez y un idioma casi preciosista en algunos casos, ¿no? Sin caer en el pleonasmo, pero casi preciosista, que demuestra la cultura que tenían estos oficiales en aquel momento. En septiembre de 1912 lo designan como, otra vez, a raíz del conocimiento de su idioma y de su estadía en Alemania, lo designan como integrante de la Comisión de Adquisición de Armamentos, que marcha a órdenes de Riquet y demás, para comprar armamento en Alemania. También en esta comisión van a marchar otros oficiales. Allí marcha, con una comisión extensa en tiempo, marcha con su esposa y sus hijos, inclusive va a tener 2 hijos que van a nacer en Alemania, y lo sorprende la guerra, el estallido de la guerra, estando en Europa. Entonces él pide, a raíz de que está allí de Europa y además que una de sus hijas está enferma y no puede viajar y se han cerrado las fronteras, etcétera, 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 pide una licencia para permanecer sin goce de sueldo en Europa, pero el Ministerio de Guerra lo autoriza a quedar casi como diríamos observador militar. Hay que diferenciarlo esto, ¿por qué? Porque las legaciones extranjeras en Argentina, particularmente la francesa,
que estaba a cargo del ministro plenipotenciario Henri Julemier, y de la británica, a cargo de Reginald Tower, lo consideran un agregado militar de hecho, un espía. Esto está en los informes. Y dice, este Quinquelín, dice sobre todo Tower, es un preferido de los ministros de guerra argentinos. ¿Qué hace? En Alemania, ¿ya? Hay toda una tortuosa recoveco respecto de lo que se trabaja desde el punto de vista diplomático alrededor de Quinquelín. Ese es el momento en el cual La Nación, el diario La Nación de Buenos Aires, lo contrata como corresponsal de guerra. Y él, a raíz de su conocimiento del idioma alemán, de los contactos con los oficiales y el ejército alemán, va a tener la suerte de recorrer, a diferencia de casi todos los corresponsales que la prensa argentina mandó, que fueron muchos, la posibilidad de recorrer los campos de combate, igual que el Quinquelín también, pero Quinquelín estuvo asignado a un comando de división. Él no, él recorre todos los campos de combate, tanto del frente occidental como del frente oriental. Algún frente que para los propios europeos era casi desconocido, el este de Europa, al punto tal que Churchill va a escribir un libro luego de la guerra y publicarlo en el 33, titulado The Unknown Front, el frente desconocido. ¿Sí? ¿Qué pasa en el frente oriental? En Rumania, en Bulgaria, Rusia, Austria-Hungría, Rusia Oriental, mucho no sabía. Bueno, Quinquelín tuvo la oportunidad de recorrer todos estos lugares. Regresa al país recién después de duras peripecias para salir de Europa en 1919, se retiró como teniente coronel en diciembre de 1929, alguna historiografía tendenciosa lo ha asociado con la revolución de 1930 estando en actividad, cosa que no fue así, estaba retirado, pero sí estuvo asociado con Uriburu y la revolución de 1930, toda vez que eran casi amigos con el general Uriburu que dio el golpe de Estado. Y finalmente falleció en Buenos Aires el 17 de abril de 1943. Todas estas crónicas de Quinquelín fueron publicadas en el diario La Nación, no con su firma, sino con, él firma como corresponsal, unas extensas notas, muchísimas, que después, en 1921, a través de la editorial Guillermo Kraft de Buenos Aires, alemana por supuesto, en 1921 lo va a publicar en 2 tomos a sus crónicas. Se llama Mis correspondencias a la Nación, que son sumamente interesantes. Cuando uno compara, hay alguna morigeración respecto de lo que publicó cuando lo publica en el diario, respecto de lo que después publica. Hay alguna morigeración, toda vez que él tiene una afección particular por Alemania. Entonces, dadas las circunstancias, finalmente modifica un poco ese anterior discurso, que era, por supuesto, bastante, no digamos, parcial, pero orientado hacia su germanofilia. No hay que olvidarse que en la Argentina la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, que yo siempre digo, la Primera Guerra Mundial es similar a las invasiones inglesas, ¿no es cierto? Nosotros hemos quedado con las invasiones inglesas, el Villiquen, agua caliente y palo, el valor de la sociedad porteña, etcétera, 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 cuando en realidad las invasiones inglesas, las dos, la primera como una declaración en fuerza y la segunda como una invasión en serie, y la tercera que venía a órdenes de Wellington, que no pudo venir, toda vez que Napoleón invadió y cambió la geopolítica europea, marcaron el signo, el rumbo de Sudamérica. Es decir, la defensa y reconquista de Buenos Aires, reconquista y defensa de Buenos Aires, que hicieron aquí los porteños y muchos otros criollos a órdenes de Liniers y de Martín de Álzaga, no fue simplemente lo que nos enseñaron en el Villiquen. Cambia el rumbo, es un punto de inflexión en la historia, no solamente de Argentina, sino de Sudamérica. Lo mismo pasa con la Gran Guerra. La Gran Guerra es un es un cartel que dice, acá terminó el mundo y empezó otro mundo, ¿no?
No en vano, algunos historiadores como Eric Hobsbawm, por ejemplo, dicen que el largo siglo XIX que había comenzado con la Revolución Francesa, más no en 1801 o en 1800, sino con la Revolución Francesa, termina recién cuando termina la Primera Guerra Mundial. Por eso él después va a hablar del corto siglo XX, ¿no? Se empezó con la Primera Guerra Mundial y terminó con la caída del muro de Berlín en 1989. Siempre estas cuestiones de los siglos y las edades, moderna, antigua, son cuestiones casi diríamos pedagógicas, ¿no es cierto?, para interpretar un poco cómo son los siglos de la historia. De manera que esta guerra marca un punto de inflexión en todo sentido y también lo va a marcar en el ámbito castrense. ¿Qué sucede? Quinquelín, cuando escribe sus crónicas, él se da cuenta de que todo aquello que había aprendido en el colegio militar, en la Escuela Superior de Guerra, en su experiencia como oficial, datos, por ejemplo, como los que marcaba Gustavo Conte respecto de la batalla, la campaña, el combate, los objetivos y demás, cayó. Es decir, la guerra destruyó todos esos conceptos, ¿no? Es decir, una cosa es la academia y otra cosa es la guerra, dice Quinquelín, vivida, es otra cosa totalmente distinta. ¿Qué doctrinas estaban vigentes en ese momento, amén de las corrientes espiritualistas que venían desde el siglo XVII en adelante, o la opuesta a la corriente materialista dentro del ámbito castrense, me refiero, ¿no? Cae abruptamente la famosa doctrina de la ofensiva a todo costo y de la ofensiva en sí mismo, y cobra preeminencia otra vez el postulado de la defensa de Clausewitz. Él dice, evidentemente la ofensiva, ¿por qué? Porque fracasa la ofensiva del Plan 17 francés en la batalla de las fronteras de agosto de 1914, fracasa rotundamente, fracasa el gran plan, que en realidad no fue un plan, todo el mundo, los argentinos lo aprendieron hasta inclusive el día de hoy. Se habla del plan de Schlieffen, del mariscal de Schlieffen, cuando en realidad no fue un plan. Fue un memorándum. Un historiador alemán, Gerhard Richter, en la década del 50, analiza y lo plantea muy claramente. Dice, esto no fue un plan, fue un memorándum, fue un lineamiento que este hombre expresó, pero no es un plan. De hecho, por ejemplo, la cuestión más importante de un plan operacional, un plan de guerra, no tenía absolutamente nada. Schlieffen. ¿Qué dice de la logística? Lo más importante de un plan. ¿Qué dice de la logística? Los ejércitos invasores se abastecerán de los países invadidos. Eso es todo lo que dice el plan de Schlieffen de la logística, ¿no? O sea, le transfiere a los comandantes tácticos la solución de ese gran problema. Entonces, todo esto Quinquelín lo observa como que se viene abajo. ¿Qué pasó? Los alemanes después del Marne se retiran casi 70 kilómetros hacia el norte, hacia el río Esn, en Bélgica. Los franceses inician una persecución y chocan ahí en esa frontera y comienza lo que se conoce como carrera al mar, es decir, los franceses quieren envolver a los alemanes bloquean. Los alemanes quieren envolver a su vez a los franceses bloquean, y así se van, pues lo llama carrera al mar, se van extendiendo hacia el Canal de la Mancha. Y ahí aparece luego la estabilización del frente, donde se forma una línea de casi 700 kilómetros, que va a durar prácticamente toda la guerra hasta julio de 1918, en el que se lanza lo que se denominó la ofensiva final aliada, que termina en noviembre del 18. ¿Verdad? Entonces, Quinquelín, hay tres aspectos que, diríamos, nosotros podríamos agrupar cómo él ve la crisis del ideario militar. Se centra primero en la cuestión tecnológica. La cuestión tecnológica lo invade, lo deja estupefacto. Todo lo que ve de la tecnología, que ahora lo vamos a analizar en 4 aspectos. Lo segundo que ve en crisis son los procedimientos tácticos, los procedimientos operativos. Es decir, esto que me enseñaron no sirve para nada, ¿no? Y a la vez entra en duda. Bueno, sí, sirve, pero inclusive va a decir en algunas de las crónicas, va a decir en un momento
pareciera no solamente han fenecido los principios que me han enseñado, sino que parece que se han encargado de destruirlos a propósito, ¿verdad? ¿Qué me enseñaron? Y lo último, el último gran grupo que por supuesto no es que él las agrupó de esta manera, sino que es lo que se deduce de sus largas crónicas durante estos 4 años de guerra, es el planteamiento de la guerra como un instrumento de la política, en el más claro ámbito de la teoría clausewitziana, ¿no? Ahí él habla ya, inclusive va a decir en un determinado momento, acá la Trinidad clausewitziana, esa guerra, no va. Acá esto es, hay 2 actores principales, el ejército y la sociedad. Los políticos solamente miran y financian. Esto es lo que va a decir Kinkelin. Esas son las 3 grandes líneas, los 3 grandes ejes por los que transita las crónicas de Kinkelin y que marcan esta crisis del ideario militar. Dentro de lo que se refiere a estas líneas, en la primera, él va a hablar de 4 de los productos de la industria militar que le indican, y de hecho así va a ser, que hay una crisis en el pensamiento militar y que cambia el paradigma decimonónico absolutamente. Estos 4 aspectos son, primero, el avión, los gases tóxicos, el submarino, que también va a hablar de esto, y los tanques, ¿no? Respecto del primero, del avión, en la misma línea que la mayoría de los militares del mundo piensan del avión, no le da importancia. Él dice en varias de sus crónicas, sí, está muy bien, pero no son un arma ofensiva, no son un arma que vaya a resolver la guerra, el aeroplano. Puede servir, lo rescata, puede servir para la exploración, para el reconocimiento, para la guía o la orientación de los fuegos de artillería, por ejemplo. No es que lo descubre Kinkelin al avión en la Gran Guerra. El avión ya viene existiendo desde hace, inclusive, sus antecedentes como los aeróstatos y demás vienen desde el siglo XIX, ¿no es cierto? El avión viene a principios del siglo XX. De hecho, en 1910, para el aniversario de la Revolución de Mayo, hubo un pasaje de aviones dentro del desfile principal, presidido por Roque Sáenz Peña. Hay un pasaje de aviones, al frente va Jorge Newbery, y hay un oficial, hay varios de ellos, un oficial que va a ser, diríamos, el impulsor del servicio aeronáutico militar, que luego va a devenir en Fuerza Aérea, es el teniente primero Raúl Goubat. Él vuela un aeroplano, entonces que se conocía el avión, ¿verdad? Pero inclusive su empleo en combate, en la invasión italiana a Libia en 1911, el teniente Giulio Gavotti es el primero que va a lanzar desde una aeronave en vuelo municiones de mortero con la mano. El primer antecedente, digamos, de un bombardeo, por llamar de alguna manera. Pero ¿qué pasa? En la guerra empieza a verse la masividad, estos aparatos y las fábricas funcionando día y noche, fabricando motores, aeroplanos, armamentos, etcétera, etcétera, entrenamientos. De hecho, va a dar origen en Gran Bretaña al Royal Air Corps, es decir, el antecedente de la fuerza de la Royal Air Force, que se va a crear en 1918. Los rusos también tenían sus aviones, los Ilya Muromets, los franceses. Es decir, hay toda una movida en esta cuestión industrial que hace que Kinkelin diga, y los militares también lo van a llegar a comprender, que el hecho no solamente de hacer la guerra ha cambiado, sino de pensarla. La guerra debe ser pensada de otra forma, cosa que no lo habían pensado antes del estallido de esta guerra en agosto del 14, ¿verdad? Algunos dicen como consecuencia errónea, pero bueno, es pedagógico también esto, del homicidio del archiduque Francisco Fernando y su esposa Sofía Chotek. Eso es una cuestión
La Gran Guerra tiene antecedentes anclados, hasta yo le diría, en los últimos años del Imperio Bizantino, ¿no? No solamente con este homicidio, este atentado provocado, ocurrido en Sarajevo. Hay otras cosas mucho. De hecho, en Europa, durante fines del siglo XIX y todo el principio del XX, hasta que estalla la guerra, hay una certeza de que algo va a suceder. Va a estallar una gran guerra, pero a la vez está la esperanza de que no suceda. Ya lo ha dicho el viejo Moltke. El viejo Moltke dijo que no suceda nunca más una guerra, porque si sucede, no la vamos a poder dimensionar. El propio Schlieffen lo dice, cuidado porque los ejércitos son ejércitos masivos, ejércitos, ¿cómo vamos a hacer para gobernar esto? ¿No? Por eso, en un momento el Kaiser, cuando estalla la guerra, dijo, el incendio de la arquitectura europea ha comenzado, ¿no? Por eso en muchas partes del mundo, inclusive aquí en la Argentina, los intelectuales, entre ellos José Ingenieros y otros tantos, hablan del suicidio de Europa. Europa se ha suicidado, ¿no?, con esta guerra. Quinquelin se asombra del avión, pero y piensa igual que pensaba, por ejemplo, el general von Falkenhayn. Erich von Falkenhayn, que lo va a relevar a Moltke el joven después de la derrota del Marne, en el 14, y va a ser jefe del alto mando hasta 1916, que también va a ser relevado él por después de la batalla de Verdun. Él mira en un ejercicio antes de la guerra y dice, sí, sí, puede ser el avión, pero en realidad cuando funciona, porque para hacerlo funcionar no está muy convencido. Ferdinand Foch, mariscal francés, que fue profesor de la Escuela de Guerra desde fines del siglo XIX, luego fue director de la Escuela de Guerra francesa, autor junto con el coronel Louis de Gramaison de la famosa doctrina de la teoría de la ofensiva ultranza. Mira, en un ejercicio también dice, sí, esto es un buen deporte, ¿no? Dice Foch. Bueno, y va a terminar siendo la guerra. Primero empieza como comandante del Cuerpo 20, luego comandante del 9º, y finalmente va a ser el Eisenhower de la Primera Guerra Mundial, el comandante supremo aliado de la Gran Guerra. De manera que el avión es un elemento que cambia diametralmente y produce un movimiento sísmico en la teoría militar. El otro tema es el de los gases tóxicos. Quinquelin tiene muchas referencias a esto. Ahora, si bien es cierto, nosotros, visto en retrospectiva, por supuesto, y haciendo el análisis de la época, es claro que los gases tóxicos no fueron un arma fundamental ni trascendental más allá de ese impacto psicológico. No, fíjense ustedes que en una guerra que hasta el día de hoy no se sabe si tuvo 13, 14, 15 o 16 millones de muertos y otros tantos heridos, capturados y desaparecidos, provoca, como el gas tóxico provocó no más de 125.000, 130.000 bajas, no fue un arma trascendente, ¿verdad? Pero a Quinquelin lo impresiona, obviamente. Inclusive, él estando en una trinchera, dice, cito textualmente, esto lo escribe en una nota de 1916 al Diario de la Nación, llamada La Batalla del Somme, dice, tuve miedo, lo confieso sinceramente. Dentro de esa máscara, ahí le han hecho poner una máscara en las trincheras, se piensa y se tiene miedo y asco de los hombres. Quisiera poder condensar en 2 líneas los pensamientos que embargaron mi mente en aquellos pocos minutos. Allá se acurrucan los soldados del siglo XX y aquí caen los otros en contorsiones de agonía. ¿No? Es decir que indudablemente él se muestra visiblemente impactado, como la mayoría de los contemporáneos, a raíz de este elemento de la industria bélica, ¿no? El otro es el submarino. Con el submarino, a raíz de que, como bien decía el doctor Desiderato hoy en su exposición, ese bloqueo que Gran Bretaña instaura en los mares de todo el planeta, los británicos y los franceses también, por supuesto, que eran aliados, que provoca, como bien lo citó él, busca provocar el estrangulamiento de Alemania y de las potencias centrales o imperios centrales, que eran, como se les llamaba, los aliados de Alemania, el imperio austrohúngaro desde el comienzo de la guerra, desde octubre el imperio otomano y a partir del 16 Bulgaria.
logró la cuádriga que luchó contra los otros 28 países que activamente participaron en la guerra. Busca eso. Entonces, ¿qué dice Quinquelin? A diferencia del coronel Francisco Chauciño, que escribe varios artículos en los diarios de Buenos Aires, en 1915, en 1916, que dice, el submarino, dice Chauciño, es artero, es un arma que no, con el pensamiento decimonónico, porque aquella gente, como nosotros, tenían un pie en el siglo XIX y un pie en el siglo XX, más en el siglo XIX que en el XX, como nosotros tenemos más un pie en el siglo XX, nosotros aprendimos cosas del siglo XX y estamos viviendo 23 años solamente del siglo XXI. A ellos les pasaba exactamente lo mismo, o sea, estaban viviendo 14, 15 años del siglo XX y esto era más pensar como en el siglo XIX, ¿no? Entonces, a contrario censo de lo que dice Chauciño y otros tantos, Quinquelin dice no, esta fue el arma que lo justifica la guerra, a la guerra submarina irrestricta que lanza Alemania. ¿Qué significa esto? Irrestricto, todo lo que flote debe ser hundido, excepto que tenga bandera alemana, todo lo que flote debe ser hundido. De hecho, como bien también decía Agustín, muchos de los buques mercantes argentinos fueron hundidos por submarinos alemanes, caso del Monte Protegido, el Toro, el Curramalán, el Oriana, el Ministro Iriondo, muchos buques que, bueno, hay que olvidarse que Francia, Argentina vivía del comercio con Europa. Francia y Gran Bretaña eran los principales socios en carnes y Alemania en granos. Entonces había que seguir comerciando. Bueno, le costó, si bien después el imperio alemán hizo todas las reivindicaciones, etcétera, 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 pero le hundieron los buques, esa es la realidad, ¿no? Pero ¿qué pasa? Gran Bretaña había establecido per se, sin intervención de nadie, había sectorizado el planeta y había dicho, por acá, primero, tal mercadería es de contrabando absoluto. Esta pueden comerciar, esta no. Y ya con el correr de la guerra, a partir del 15, cualquier mercadería que vaya rumbo a las potencias centrales es de contrabando absoluto, por consiguiente los buques son pasibles de son blancos hundibles, ¿no? Entonces, ante eso, Alemania dice, bueno, con algo hay que reaccionar, y reacciona con la guerra irrestricta, ¿no? La guerra submarina irrestricta, y Quinquelin dice, bien hecho, y lo dice en un artículo, ojo por ojo, diente por diente. Este fue el principio, el grito alemán ante este ahorcamiento que le quería provocar Gran Bretaña. Por último, con los tanques. Con los tanques, él observa a los tanques, eso sí es sorprendente, tanto en la batalla del Somme, que aparecen los primeros vehículos, y después en la de Cambrai en el 17, pero dice, de aquel primer efecto que tuvieron, ya pasó la leyenda. Se han fabricado municiones de ametralladora y de cañón que los pueden detener. No obstante, dice él, fíjense ustedes, esto marca la crisis, ¿no? Oscila de una forma pendular entre lo que puede ser y lo que debería ser, ¿no? Lo que debiera ser. Pero no obstante hay que tener cuidado, porque puede ser que si la industria militar lo desarrolla con mayor perfección, y bueno, es probable que tengamos un problema en la guerra futura, ¿no? En la segunda línea sobre la cual Quinquelin centra sus crónicas, o va, como dijimos al principio, va transitando, es el tema de los procedimientos tácticos, cómo se hace la guerra. Él termina diciendo, esto es cito textualmente, una lucha de ausentes. Acá la munición que yo veo pasar sobre mi cabeza, no veo esas batallas, siglo XIX, no veo esas batallas campales, el clarín sonando, los oficiales de caballería lanzándose, la infantería. Esto es otra cosa. ¿Dónde está la ofensiva? ¿Dónde está, por qué este posicionamiento, este aferramiento al suelo? Pero después va a decir, evidentemente, y esto lo va a replicar en 1916 el propio Ministerio de Guerra, va a decir, esta guerra de posiciones, llamada vulgarmente guerra de trincheras,
Es el axioma que va a arreglar las guerras futuras, que va a regir las reglas futuras. Es decir, lo dice él, pero también lo va a decir el Ministerio de Guerra argentino y todos los demás, ¿cierto? Y ahí aparecen muchos artículos escritos entre la complejidad de la ofensiva y la defensiva. ¿La ofensiva sí o no? ¿La defensiva sí o no? ¿Combinamos o no combinamos? Por suerte los alemanes son los primeros que logran combinar ofensiva y defensiva, pero los franceses que nacen en la Primera Guerra Mundial con la ofensiva a todo costo, después se van hacia las fortalezas de Verdun, Belfort, Toul, Epinal, todas las que están en el frente de su frontera este. ¿Y qué va a pasar en la Segunda Guerra Mundial? La línea Maginot, es decir, van de un punto al otro, ¿no? Cosa que los alemanes lo procesan de forma diferente. Y Kinkelin esto lo percibe y lo anticipa. Hay un quiebre de la concepción táctica del combate y de la guerra. Y esto es así, porque cuando él recorre la frontera, las trincheras, él ve en las trincheras inmundas, barrosas, contaminadas, pero que el soldado vive ahí. Como veterano de guerra y el capitán T6 y algún otro más que esté aquí, lo podemos experimentar. El soldado, cuando pasa mucho tiempo en una posición de combate, le falta que ponga el living comedor y aire acondicionado al pozo. Pero lo empieza a perfeccionar porque ahí está su protección y está su vida. Entonces uno pasaba revista en la Guerra de Malvinas de los pozos, de los soldados, y tenían hecho adentro del pozo una repisita, en la misma tierra, en la misma turba. Habían cavado una repisita que tenía el cigarrillo, la estampita, no sé qué, una cosa, una perfección arquitectónica e ingenieril sorprendente. ¿Por qué? Porque es natural, ¿verdad? Bueno, esto mismo lo experimenta Kinkelin y empieza a ver que la guerra se ha transformado en una operación magnífica de desgaste. Por eso muchos historiadores, David Stevenson, Peter Hart y muchos otros que han escrito hace mucho tiempo, en la década del 2000, sobre la Gran Guerra, la llaman una gran guerra de desgaste. La Primera Guerra Mundial es una gran guerra de desgaste, ¿no? Entonces, él ve que la guerra debe ser pensada de otra forma. De hecho, esas ofensivas, mal llamadas ofensivas, que se van a ver en el frente occidental particularmente, son ataques frontales, buscando una ruptura. En realidad no sirven para nada. Lo único que sirven es para deformar el frente, con el agravante de que depende de tener un enemigo adelante, cuando se formó esa saliente, o entrante, depende de donde la miren, ahora tenemos el enemigo al frente y a ambos flancos. Al punto tal que esas salientes o entrantes, los comandantes la bautizaron. La saliente de San Miguel, la saliente de San Germain, ¿no es cierto? Eran salientes que quedaron y no sirvieron absolutamente para nada, ¿verdad? Recién va a tener éxito la ofensiva a partir de julio del 18, cuando se lanza la ofensiva final aliada, donde todos los aliados fueron contra una Alemania ya estrangulada, después de que Alemania pasó a la defensiva en la línea Sigfrido o línea Hindenburg, y bueno, va a salir derrotada. ¿Por qué? Porque está total y absolutamente desgastada, inclusive desde el punto de vista financiero y logístico, ¿no? Y por último, lo que dice Kinkelin respecto de la guerra como instrumento de la política. Y él aquí entra en una complicada situación que muchos, no quiero ser autorreferencial, pero es mi posición de veterano de guerra, también en algún momento, y estoy seguro que lo hemos pensado, la guerra sirve para algo, ¿no? Porque si sirve para esto, dice Kinkelin, ¿qué es esto? Entonces, esto debe ser así, inclusive lo relaciona con la cuestión política, por supuesto, eminentemente política, y lo relaciona con las cuestiones humanitarias, ¿no? Las cuestiones relacionadas con el derecho humanitario. Hay 3 o 4 notas, pero voy a citar una textualmente que es quizá la más impactante, cuando él, relacionado con esto del ámbito de la cuestión humanitaria, toma contacto con un oficial alemán en el frente oriental. Esta nota la titula Hacia el frente oriental en la ofensiva, la gran ofensiva de Mackensen, del general Mackensen, un general reconocidísimo de Alemania. Se topa con un alemán y dice:
pero ¿qué pasa? ¿Por qué esta matanza? ¿Por qué él ve los cadáveres, ve la forma en que se combate, casi irracional? Entonces el oficial le manifestó que todo se debía, tanto en un bando como en otro, a lo siguiente, cito textualmente, le dice el capitán alemán a Quinquelin: las tropas alemanas han pagado su tributo de sangre y quieren cobrarse sangre también. Y agrega el capitán que durante el asalto a una posición enemiga, nosotros seguimos haciendo fuego a quemarropa. Los hombres que se hallaban de pie con los brazos levantados comenzaron a arrancarse los cabellos, pateaban al suelo, gritaban, los ojos desmesuradamente abiertos, aterrorizados. Perdón, señor, decían, no nos matéis. Madre mía, por favor, no nos matéis. ¿Pero qué podíamos hacer?, le dice el capitán a Quinquelin. Matarlos. No había otra posibilidad. No teníamos otro recurso mientras el fuego no callara. En el calor de la lucha, señor, el instinto del hombre victorioso no conoce lo que es la piedad. Entonces, cierro la cita, entonces Quinquelin, en respuesta a esas observaciones, imaginémoslo con los ojos abiertos como dos huevos fritos, le dice, refiriéndose a la cuestión humanitaria, le pregunta la implicancia legal que esto tiene, la implicancia legal, moral. Entonces el oficial le dice, mire señor, cito, aquí afuera en los campos de la muerte todo es diferente. ¿Cuántas veces he oído hablar de crueldad? Allá en el café, los estrategas sapientísimos, los tácticos equilibristas y sobre todo los morales, lo pongo entre comillas, que creen que en la batalla el hombre conserva el corazón. ¿Qué saben ellos?, le dice el capitán. Aquí nos matan o matamos. Cierro la cita. Y ve Quinquelin dice, me fui a mi lugar de alojamiento y mientras iba en el auto por la ruta miraba a ambos lados los bosques de cruces que la guerra estaba dejando. Y no lo podía creer. Esta guerra de semejante crueldad, dice en una de sus últimas notas, va a llevar a que los jóvenes terminen odiando la guerra. Para terminar, como conclusión, Quinquelin fue uno de los, quizás el único corresponsal de guerra que tuvo la posibilidad de vivir la guerra en primera persona y de interpretar, de representar y significar con su observación esa crisis que se estaba provocando en el ideario castrense, que de hecho, si uno mira qué sucedió después, que es lo que no debemos hacer para no hacer historia ¿no? O sea, reaccionar todo lo que hizo Quinquelin mirando qué es lo que sucedió, como suele pasar con la historia del ejército, cuando muchos historiadores toman la revolución de 1930 y traccionan todo lo que pasó como si la revolución del 30 se hubiera pensado desde 1900, cosa que no es así. El Uriburu de 1900, si bien participaba de movimientos revolucionarios políticos organizados por civiles, no es el Uriburu para el golpe de Estado de 1930, ¿verdad? Entonces, para no hacer este tipo de tracción, si uno ahora sí lo pone en perspectiva, evidentemente el ideario militar de esa época cambió con el estallido y el resultado de la Gran Guerra. Quinquelin lo puede trasuntar a todo esto y va a ser leído, comentado. De hecho, muchas de las escritos que va a producir Uriburu y otros escritores militares argentinos se basan en las crónicas, escritores militares argentinos como Jáuregui, como el general el mayor en su momento, Acame, muchos. Ahí en esa época se escribe mucho, algo que está, casi diría yo, en enorme contradicción con la producción literaria y científica del siglo XXI por parte de la oficialidad y suboficialidad del ejército, ¿no? En esa época se escribe mucho, los oficiales y los suboficiales escriben mucho en la revista del suboficial, fundada por el teniente coronel Justo Diana en 1918. La revista y la biblioteca del suboficial. Todo esto va a abonar todo este conocimiento que luego los oficiales van a empezar a pensar, ¿no? Inclusive lo van a trasuntar también
no solamente en la revista del Círculo Militar, la del Ministerio de Guerra, como dije, desaparece en el 18, sino en la revista titulada llamada Estudios y Comunicaciones de Información, que surge en la década del 20, que es el antecedente de la actual revista de la Escuela Superior de Guerra. Allí ellos analizan la Gran Guerra y dicen cómo ha cambiado todo esto. Para cerrar, hay una frase muy característica de un poco de lo que políticamente y desde el punto de vista militar impactó esta guerra, que la escribe el entonces capitán Juan Perón en su libro La Prusia Oriental, Batalla de Tannenberg, etcétera, 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 que dice que plagió, ¿no? Cosa que no es comprobable. De hecho, en aquel momento se escribía sin citar, así que es probable que algunas cosas no hayan sido de él. Pero él dice, en esta guerra se vivió un problema de coaliciones, de alianzas. ¿Por qué? Porque en las coaliciones políticas o militares, los objetivos comunes se mastican, pero no se tragan. Y si se tragan, no se digieren. Nada más.